comuneros mapuches que permanecen en huelga de hambre dejaron de consumir líquidos. Las 5 personas exigen ser trasladadas desde la cárcel de Temuco al penal de Angol. Vamos a conversar de este y otros temas. Para eso nos acompaña el abogado mapuche Lautaro Loncón. Abogado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Abogado, gracias. Primero que nada queríamos hacer una distinción y conocer el estado de salud más bien de estos comuneros que están en huelga de hambre. ¿En qué condición se encuentran? Considerando que llevan bastante tiempo ya. Sí, lo primero que todo es que decir que aquí hay 2 grupos de comuneros mapuches que se encuentran en huelgas de hambre. Los que están en Angol, o sea, los que fueron derivados posteriormente a Concepción. Ajá. Y los mapuches que están precisamente en Temuco. En Temuco. ¿Ya? A los que hacíamos alusión en la Los que hacían alusión recién. Los que están en Temuco llevan alrededor de 20 días en huelga de hambre. Ayer comenzaron con una huelga una huelga seca, y la cual pone en mayor peligro el tema de la salud. O sea, hay que entender de que estas personas ya entraron con un proceso de deterioro de sus condiciones físicas a raíz de la prisión que han estado presos durante mucho tiempo. Dentro de ellos también tenemos a otro, precisamente al menor, o sea, a Leonardo Quillón, que fue uno de los comuneros jóvenes, 20 años, que hace poco tiempo atrás estuvo también con problemas legales, puesto que en esa oportunidad se le procesó y se le estaba persiguiendo por otros delitos que se le estaban imputando, y en la cual en un supuesto enfrentamiento con carabineros prácticamente le alojaron como 170, aún mantiene como 170 perdigones en su cuerpo. Entonces tenemos a comuneros que están bastante debilitados. Ahora, los que llevan más tiempo son los que están actualmente en la cárcel de Concepción. Exactamente. Pero ellos están ingiriendo líquido, al menos. Exactamente, ellos están ingiriendo líquido. También no se descarta una posibilidad de que los comuneros los que están en Concepción, sí, endurezcan un poco más sus acciones, en el sentido de que hoy día el gobierno no ha tenido ninguna voluntad de diálogo respecto de la situación que están afectando ellos. ¿Pero qué es lo que se puede conversar aquí cuando lo que tratan de conseguir finalmente los comuneros es que se revierta una decisión judicial? ¿Podría intervenir el Ejecutivo? ¿Qué margen creen ustedes que tiene el Ejecutivo? Lo que pasa es que, mira, hay varias cosas. Efectivamente, aquí hay una separación de los poderes, y que en cierta forma es bueno que sea así, puesto que por mucho que el Ejecutivo ha tratado de presionar al Poder Judicial para que endurezca las posiciones respecto de los comuneros mapuches, nosotros como mapuches tenemos la esperanza de que el Poder Judicial no se dejara influenciar por estas presiones indebidas que hace el Ejecutivo, manteniendo el principio de la independencia de los poderes. Entonces, sin embargo, los comuneros no solamente están por el tema. Mira, el caso de los que llevan 55 días en huelga de hambre, los que están en Concepción, tenemos a 2 comuneros mapuches que solamente están condenados a más de 11 años de cárcel por homicidio frustrado a carabinero, dentro de ellos al general de la 9ª zona carabinero de Temuco. Entonces, y ellos son los que están efectivamente condenados a 11 años, y por lo cual se interpuso un recurso, la defensa interpuso un recurso de nulidad respecto de ese juicio, puesto que se habían vulnerado garantía del justo y debido proceso. Para ser bastante simple este asunto, el carabinero, el general de la 9ª zona señaló de que efectivamente, y fue fundamental en la condena, él en el juicio afirmó de que estas personas le habrían intentado disparar minutos antes de ser detenido, en circunstancia de que los mismos otros carabineros que participaron del operativo, que fueron en este caso el chofer del Zorrillo que estaba participando del operativo, desmintió a este general y dice no, porque resulta de que al momento en que fueron detenidos, el general todavía no aterrizaba. Todavía estaba en un vuelo en un helicóptero sobrevolando la zona. Entonces, malamente los mapuches podrían haberle tratado de disparar, y que él haya identificado claramente quiénes fueron los que intentaban dispararle. Eso fue fundamental para establecer una sentencia condenatoria, y que en el fondo estableció una condena en contra de los mapuches de 11 años aproximadamente. Ahora, pero abogado, lo que ustedes buscan, o más bien lo que los comuneros buscan con esta huelga de hambre, en particular, ¿qué es? ¿Qué es? Precisamente, eso estamos viendo la situación de esos 2, pero hay otros 2 comuneros que están en un proceso, que fueron los que se fueron trasladados a Coyipulli, y que precisamente se está preparando juicio oral. En el juicio oral ellos están pidiendo cuestiones que son de completa lógica, en el fondo, el fin de los testigos sin rostro.
Primero que todo porque resulta de que se ha dicho hasta el cansancio que los testigos sin rostro impide el derecho a la defensa, que pueden contrainterrogar a estos testigos y para ver si tienen alguna animadversión en contra de las personas que están siendo acusadas. Además de eso, los comuneros en general están pidiendo la aplicación del convenio 169, como es la obligación del Estado chileno, para materias de solución de los conflictos de tierras que hoy día existen en la región. No olvidemos nunca de que estos conflictos surgen, estas personas están presas precisamente porque han estado reivindicando sus derechos territoriales sobre tierras ancestrales. En situación de que si se hubiera aplicado el convenio 169, estas tierras debieran estar por lo menos en vía de solucionarse respecto a las comunidades. No se ha hecho. Es que entonces, lo que le pregunto es que estamos yendo a temas que son bastante más amplios, ¿no? Que no tienen que tienen que ver directamente con lo que ellos hayan hecho, los comuneros en este caso, y por las razones por las que están siendo procesados. Pero a lo que yo voy es que en qué momento ellos podrían deponer esta huelga de hambre, porque avanzan los días y ellos están en riesgo, su salud está en riesgo. Yo creo que va a ser fundamental la decisión que tenga la Corte el día 24. El 24 de octubre ahora la Corte va a tener que pronunciarse respecto del recurso de nulidad que se presentó respecto de los hermanos que están en huelga de hambre, precisamente Paulino Levipán y Daniel Levinao. En el fondo, si la Corte establece efectivamente que se vulneraba el justo y debido proceso, debiera anular el juicio y debiera realizarse otro juicio con todas las garantías procesales. Y ellos podrían deponer su huelga. Sin embargo, yo creo que, y además de eso, que se cumplan con lo otro, con el fin de la persecución que están siendo objeto por parte del Ministerio del Interior. No olvidemos de que estas personas estaban recluidas en la cárcel de Angol, fueron de una forma muy mañosa, fueron trasladados al hospital de Concepción, alejándolos de su familia y alejándolos de toda posibilidad de defensa. Los abogados recurrieron de esto al tribunal de Angol y precisamente el tribunal falló de que el proceso que se había seguido para trasladarlo a Concepción había sido viciado, había vulnerado la garantía del justo y debido proceso, había garantías de derechos humanos y garantías constitucionales. Por lo tanto, revertió la decisión y estableció de que efectivamente no se habían cumplido con las formalidades legales porque ni siquiera se había pedido autorización a el tribunal para hacer los traslados. Entonces, termino esto. Mira, Gendarmería, al final de cuentas, obedece a políticas que son de carácter del Ministerio del Interior. En cierta forma, el Ministerio del Interior tiene una clara predisposición a perseguir a los mapuches y hacerlos juzgar por lo que sea. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto está influyendo aquí la política en el ámbito judicial? Tremendamente. El presidente, y no solamente en el caso de los mapuches, ya vemos en los otros casos donde el Ejecutivo ha tenido una persistente y porfiada conducta de querer intervenir el Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda decidir en relación a cómo ellos ven, como el Ejecutivo ve los conflictos que se están dando en el nivel judicial. Sin embargo, eso está prohibido por la propia Constitución, a establecer la independencia de los poderes del Estado. Y el Ejecutivo, sin embargo, ha hecho todo un proceso para criminalizar las demandas de los mapuches y además de eso para intervenir directamente en la sentencia. Pero eso no calza mucho con el discurso que llevó el presidente Sebastián Piñera en su visita a Ercilla esta semana, porque él decía, esto es solo un puñado de delincuentes en referencia a quienes generaban violencia en la región de la Araucanía. Yo no sé a quién se estaba refiriendo, si era a los mapuches en realidad o era al puñado de carabineros que hoy día está permanentemente agrediendo a las comunidades. Ya sabemos de que la ida del presidente se dio un gusto de estar en la región, se dio un gusto de estar en el corazón del conflicto, pero ¿cuál fue? ¿Cómo lo hizo? Militarizó la zona. Militarizó la zona, prohibió prácticamente el derecho de libre circulación que tienen los mapuches en las comunidades en su propio territorio, y además de eso generó un saldo de 3 personas heridas, dentro de ellos un niño de 7 años que Carabinero, hay toda una acusación al respecto de ello porque fue maltratado por Carabinero. Hay un niño de 10 años que tiene perdigones en la espalda y hay otra persona de 20 años que tiene perdigones en las piernas y en la espalda porque Carabinero, a raíz de esta visita. Entonces finalmente uno ve de que el presidente Sebastián Piñera, más allá de defender el Estado de Derecho como él lo ha vociferado por los medios de comunicación, lo que está haciendo es defender un Estado de Derecho a la medida de su bolsillo, a la medida de los intereses de los empresarios, puesto que ahí, en esa oportunidad, está solamente defendiendo a una sola de las partes. Y aquí hay un conflicto que existe entre el Estado, los particulares y los mapuches. Pero resulta de que el Estado aquí toma partido por uno de ellos y criminaliza a los mapuches y hace aplicar todo el rigor de la ley mañosamente. Abogado Loncón, le agradecemos su presencia acá en CNN Chile. Este tema es súper complejo, nos interesaba saber del estado de los comuneros mapuches en huelga de hambre y por cierto vamos a estar atentos a lo que resuelva esta semana la justicia sobre la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradecemos mucho, muchas gracias a CNN Chile.
Y después de esta entrevista hacemos una pausa, ya estamos de vuelta de inmediato con más informaciones.